Buenas tardes, bienvenidos a esta webinar que hemos titulado Cambia tu vida con PNL, que es el título de un taller que daremos el 22 de septiembre. Pues mi nombre es Gustavo Bertolotto, soy el director del Instituto Potencial Humano, que fundamos en el año 1980, siguiendo un poco la línea del movimiento del potencial humano que surgió en Estados Unidos, en Esalen, California. Voy a contarles un poco en qué consiste esto y qué es lo que queremos transmitir y qué es lo que ayudaremos a practicar en ese taller. Una frase que me impactó mucho y que no sé quién es el autor, si alguno de vosotros lo conoce, de verdad, espero que me lo enviéis. No estamos en una época de cambio, sino en un cambio de época. Esto es muy importante. Las cosas que están sucediendo son tan importantes en este instante que pueden llegar a cambiar totalmente nuestra forma de pensar. Simplemente pensemos a nivel de salud lo que ha significado el descubrimiento de la epigenética, que transforma totalmente la gran mayoría de leyes biológicas en las que nos estamos moviendo. Por lo tanto, todo esto exige que nosotros hagamos un cambio también de chip, de cabeza, cosa que nos resulta más difícil porque formamos o tenemos unas grandes costumbres que dirigen nuestra vida y que normalmente le llamamos zona de comodidad, zona de confort. A continuación mencionamos dos pinceladas nada más de estas cosas que constituyen las bases de un nuevo paradigma para el cambio. Un catedrático madrileño, el doctor Francisco Mora, que es catedrático de fisiología aquí en Madrid, él habla del ambioma. Dice, se ha definido como el conjunto de elementos no genéticos, cambiantes, que rodean al individuo y que junto con el genoma y proteoma conforman el desarrollo y construcción del ser humano o pueden determinar la aparición de una enfermedad. Claro, de repente nos empiezan a contar de que ya no solamente la parte genética es la que nos influye, sino que los elementos que nos rodean. Y fijaros esto que dice, él tiene el libro muy bonito, importante para que todos aquellos que nos dedicamos a la educación, se llama Neuroeducación. Dice el doctor Mora en una entrevista, el ser humano podría vivir sin las enfermedades más importantes que nos acechan si conociésemos los determinantes ambientales, decisorios, y que hemos venido llamando con la intuición de mi buen amigo López Rejas, el ambioma. Quiere decir que esta frase que vengo a continuación es realmente importante para saber que las posibilidades que tenemos. Dice, no somos víctimas de nuestros genes, sino también de nuestro estilo de vida. ¿Qué significa? Que los genes no determinan todo lo que nosotros vivimos, que era lo que nos creíamos antes. Es nuestro estilo de vida el que hace que cambie la expresión de nuestros genes. Esto se viene diciendo ya hace años. En el año 2007, el doctor Bruce Lipton escribió este libro, La biología de la creencia. Él es un biólogo también, es decir, ha enseñado en las principales universidades de Estados Unidos. Y él comenzó a hablar algo que no es de él, es anterior, pero él comenzó a hablar de la epigenética. Quiere decir que lo que rodea al gen. Y él dice, las creencias y los pensamientos influyen en el ADN. Cambiarlos repercute en la salud. Y a mí todo esto me hizo pensar, porque vuelvo un poquito atrás para que veamos, aquí dice, el ambiente que nos rodea, todo el ambiente, eso es lo que puede determinar la aparición de la enfermedad. Y si nosotros nos conociéramos un poco esos determinantes ambientales, podríamos cambiarlo. Es exactamente lo mismo que dice Bruce Lipton. Pero ¿cuál es el ambiente más importante para producir un cambio en nuestra vida? El ambiente más importante está en nosotros. Está en nuestros intestinos, está en todo nuestro cuerpo, está en nuestro cerebro. Quiere decir que no tenemos que irnos muy lejos. El primer ambiente fundamental para realizar cambios en nuestra vida es cambiar en nuestro propio sistema integral que tenemos de cuerpo-mente. Y algo muy importante que hoy sabemos, la herencia genética al nacer te regala los planos de una casa, pero no te dice cómo tiene que ser construida esa casa. Te regala unos planos, e inclusive tú puedes tirar algunos tabiques, ampliar ambientes, quitar otros, puedes hacer muchos cambios. No estamos ya tan predeterminados como nos creíamos. Así que con esto vamos a empezar a darnos cuenta que es posible realizar cambios en nuestra vida y la PNL es una gran herramienta para esto. Vamos a hablar un poquito, muy brevemente, de nuestra línea del tiempo en PNL. En 1989 introducimos la enseñanza de la PNL en España, contratando a Lidia Muradep y Lidia String, que eran las directoras de la Escuela Argentina de PNL, para que comenzaran a dictar aquí la formación internacional. Yo había leído un libro en el año 1986 de Anthony Robbins, que se llama Poder sin Límites, y me interesó muchísimo poder estudiar esto. Lo que sucede es que en aquella época no había internet ni con todas las facilidades que tenemos hoy para intercambiar información,
Y así que, pues, preguntando por todos lados, no encontré en ese momento yo, en España, a alguien que pudiera enseñar PNL. Y en un viaje a Argentina, que vivía mi madre, pues entonces conecté con estas dos Lidias y me dijeron que no conocían a nadie en España, por eso las invité. Así que en el año 89 empezaron a dar la formación de PNL. Después, en el año 93, me fui a hacer el trainer con el doctor Richard Bandler en Estados Unidos, uno de los creadores de la PNL, y aproveché también para hacer otro trabajo que se llama Design Human Engineering, que es un diseño de ingeniería humana de cómo trabajar todos nuestros componentes interiores para dirigirlos rápidamente hacia un objetivo. En mi evolución seguí estudiando, aparte con Richard Bandler, después estudié con John Grinder, con Joseph O'Connor, Robert Dirks, que son los principales profesores de la PNL en el mundo. Así que fuimos incorporando distintas vertientes, distintas formas de ver la PNL. Y en el año 96 empezamos con un grupo de personas, un equipo en el que participaban médicos, psicólogos, educadores, músicos, especialistas en movimiento, artes marciales, alimentación, es decir, algo muy, queríamos que era algo muy holístico. Personas y profesionales de todas las áreas que pensáramos la PNL de una forma distinta, porque yo estaba muy relacionado con la psicología transpersonal y me parecía muy importante entender que no solamente tenemos que trabajar con la parte de la conducta, con nuestra acción hacia afuera, sino que también la PNL podría servirnos para introducirnos hacia adentro y encontrar la forma de acercarnos mucho más rápido o más seguro al núcleo interior, a la verdadera esencia de nuestra vida. Así que tardamos 3 años. En el año 99, cuando ya nos dimos cuenta de que aquello funcionaba bien, se dictó el primer Practitioner en PNL transpersonal. En el 2000, al año siguiente, el primer Master Practitioner en PNL transpersonal. Y en el 2001 empezamos con el Trainer. Quiere decir que hacemos toda la formación con este enfoque de la PNL transpersonal. Los grandes impulsores de todo esto, mis grandes maestros y guías, Antonio Blay, Carlfried Durgen, Claudio Naranjo, la verdad que me parecen mis inspiradores, yo les llamo mis mentores. Después, por supuesto, Ken Wilber, John Kabat-Zinn con todo el tema de mindfulness, Daniel Taropio con la Escuela de Psicología Transpersonal Integral. Son personas que me han ayudado a redondear y a completar constantemente, esto es un cambio constante, nuestra forma de entender la PNL transpersonal. Pretendemos con la PNL transpersonal encontrar un núcleo. El núcleo fundamental es el que dirigimos nuestra vida, que es el que coordina, congrega nuestra identidad, esa identidad psicológica que está conformada por creencias, valores, capacidades, hábitos. Y la gran clave es que podemos cambiar desde la periferia o podemos cambiar desde dentro. Nuestra historia es que podemos hacer el trabajo al mismo tiempo. Mientras cambio desde fuera, también cambio desde dentro y entonces se transforma en un trabajo integral. Vamos a hablar un poquito de la PNL. Dicen que la PNL es un modelo formal y dinámico de cómo funciona la mente y la percepción humana, cómo procesa la información y la experiencia y las diversas implicaciones que esto tiene en la vida de una persona. Fijaros que estamos hablando de mente y por supuesto cuando hablamos de la mente pues admitimos que hay algo por ahí pero que ni siquiera sabemos lo que es, ni siquiera sabemos dónde está. Pero sí, en definitiva, para nosotros desde la PNL transpersonal sería la mente es como un integrador de todo nuestro mundo, tanto mental como emocional, como energético, como espiritual, como también toda la parte corporal. Y la percepción, y esto es muy importante porque en la PNL nos entrenamos a aumentar nuestra percepción, a ver con más detalle, a escuchar con más detalle, a sentir, a tener sensaciones que podemos identificar con mucho más detalle. ¿Todo para qué? Porque en base a estos conocimientos es posible identificar las estrategias internas que utilizan las personas de éxito, aprenderlas y lograr resultados extraordinarios en la vida personal y profesional. Pues esto fue el origen básico de la PNL. El origen fue empezar a modelar a esas personas de éxito en el mundo de la comunicación, especialmente en el mundo de la psicología, porque Bandler y Grinder, los creadores de la PNL, modelaron a buenos comunicadores de ese momento. Uno de los grandes, excelentes comunicadores que había en el entorno de la Universidad de Santa Cruz, donde ellos generan la PNL, pues fue Gregory Bateson, otra Virginia Satir, otros Milton Erickson. Es decir, fueron dándose cuenta de qué manera ellos producían la comunicación para generar grandes cambios en la gente. Y esto de lograr resultados extraordinarios, pues la palabra extraordinarios está subrayada ahí porque es ir un poquito más allá de lo que la vida cotidiana nos permite lograr los resultados ordinarios de todos los días.
Bien, con la PNL los podemos entrenar para hacer algo un poquito mejor. Por eso son extraordinarios. No quiere decir que sean, bueno, aprender a volar. Bueno, también se puede, pero hay otras cosas. Lo importante es que seamos capaces de cambiar lo habitual, y esos cambios que nosotros queremos normalmente no están directamente al alcance nuestro, sino que tenemos que entrenarnos para ello. Por ejemplo, lo que hacemos con este enfoque de la parte transpersonal, hablamos de la dualidad humana. La parte esencial, la esencia, con el nombre que queráis ponerle, el sí mismo, el self, el alma, el espíritu, a esto le llamamos la identidad esencial. Y la parte periférica es la personalidad. Recordad que la palabra persona, de donde sale la palabra personalidad, significa máscara. Es decir, la máscara que se ponían los actores griegos para representar sus estados de ánimos, la tranquilidad, la felicidad, la armonía, lo que fuera. Entonces la personalidad es como una máscara. Ya desde el origen de la palabra lo tenemos de esa forma. Y es la identidad psicológica, organizada desde la personalidad. Hay mucha gente que a esto le llama ego. Perfecto, ningún problema. Para nosotros el ego no tiene un sentido negativo. El ego justamente es la personalidad, lo que protege a lo esencial, y donde están las leyes, donde comprendemos la forma de vivir, pero no es negativo de ninguna manera. Así que lo que tratamos es de que hacer un trabajo con las dos partes, si es posible, simultáneamente. A pesar de que en algunos momentos hay que dedicarse un poquito más a lo esencial y en otros momentos un poquito más a la parte de la personalidad. Pero nuestro enfoque transpersonal se basa en este encuadre. Y según el modelo sistémico actual, el ser humano es una unidad psicosomática energética esencial. Y cada área tiene su inteligencia. Es decir, en un principio se empezó a hablar de lo psicosomático únicamente, es decir, que la unidad, pensamientos, emociones y cuerpo. Y sabemos desde el año 50 que hay enfermedades psicosomáticas que están expresándose constantemente, y hay muchas muy bien entendidas y estudiadas. Pero después se empezó a decir, bueno, pero ¿y la parte interior, la parte del sentido, la parte, eso que llamamos la inteligencia esencial? ¿Qué pasa con esto? Porque todos sentimos, todos sabemos que cuando estamos en una crisis profunda, muchas veces la única manera de solucionarlo es yendo hacia adentro, encontrando el sentido de la vida y poniéndose a caminar, poniéndose a seguir ese sentido. Yo cuento como anécdota que hace muchos años que yo estoy trabajando, pero ya pues en los años 70, 80, había solamente una crisis en la vida, que era la crisis de los 40. Y esa crisis de los 40 era cuando las personas tenían como logradas muchas cosas a nivel material y de repente estaban angustiados y entraban en depresión porque lo que les faltaba era el sentido de la vida. Todo lo material no servía para, digamos, solventar toda esa necesidad interna de búsqueda de felicidad que todos tenemos. Y en quinto lugar está la inteligencia de campo, que también se llama inteligencia relacional. Me podéis escuchar, es decir, inteligencia que tiene la capacidad de conectar con los demás. Si queréis buscar a nivel de neurología hoy en día, la palabra epiconsciencia o espacio peripersonal nos está hablando que todos tenemos un campo que nos pone en contacto con los demás. Ese campo hace que cuando nos acercamos a una persona, sentimos, tenemos sensaciones, tenemos emociones sin llegar a contactar físicamente con ella, inclusive ni siquiera que nos estemos mirando. Puede ser que estemos al lado o uno delante de otro, como si estuviéramos en una cola, pero sentimos cosas. Sentimos realmente, hay una sensación, y eso es inteligencia de campo. Y este es el modelo de las 5 inteligencias que decimos nosotros que todos los seres humanos, es una forma, por supuesto, es un modelo para analizar el comportamiento. Decimos que todos los seres humanos utilizamos estas 5 inteligencias con conocimiento o con desconocimiento. Si lo hace con conocimiento, con conciencia, el cambio es mucho más sencillo, inclusive más potente. Si lo haces automáticamente, pues sí, la vida nos va llevando de una forma u otra, pero tener el enfoque de aprendizaje, de saber que podemos aprender constantemente y en cada situación, esto es una de las cosas que me parece más importante para la salud física, mental y emocional de una persona. Entonces, cuando hablamos del ser humano, decimos, mira, están estas 5 opciones y es una riqueza enorme saber que yo tengo un problema emocional, puedo solucionarlo desde la parte cognitiva, puedo ayudarme a solucionar también desde la parte corporal, somática, que puedo conectar con mi interior haciendo mindfulness, meditando, o simplemente expresándome a lo más profundo de mí, y la parte esencial me acerca al sentido. Y también hacer trabajos energéticos como el Qigong, el yoga, el Tai Chi, que nos facilitan que toda esa inteligencia energética de campo, como queráis llamarle, pues se pone a fluir. Porque nos guste o no, dentro de los, vamos a llamarle meridianos de energía, como se le llama en acupuntura,
hay algunos de ellos que están tapados. Es como si fueran tuberías que están atascadas. Entonces hay que hacer un trabajo energético para ayudar a que esto funcione. Y cuando funciona mejor, cuando la energía fluye mejor, pues entonces rápidamente se recupera el equilibrio y la salud. Entonces por eso decimos que con las 5 inteligencias, bueno, perdón, me falta esta parte, otra forma de explicarlo. Es decir, nosotros sabemos que la personalidad externa es lo que esa máscara, ego, condicionamiento, la que llamamos identidad psicológica, cubre, protege al núcleo esencial, a toda la parte esencial, espiritual, el alma, el espíritu. Y uno de los grandes objetivos es limpiar esa parte protectora de nosotros mismos, de manera que podamos irradiar toda nuestra luz interior. Quiere decir, como seres humanos que estamos vivos, estamos conectados a la fuente de nuestro ser, de nuestra esencia, y ya podemos brillar, podemos dar luz, podemos alumbrar nuestra vida y la de los demás. Lo que sucede es que se ha tapado de alguna manera toda esa cáscara externa, que al mismo tiempo es imprescindible para poder vivir. En esta bombilla, que son de las bombillas antiguas, se dice que si el cristal se rompe, pues todo el tungsteno, todo ese metal que está allí, que no se pone incandescente, no hay luz. Así que era necesario esa parte externa para poder dar luz. Y es verdad. Así que la gran clave es que hay que cuidar la parte externa, pero la luz ya está. Eso es lo que queremos transmitir. No necesitas que nadie venga a ponértela. Eso es lo que dice la psicología transpersonal. Tenemos todas las capacidades y potencialidades y no es imprescindible que venga algún gurú, maestro, lo que sea, a iluminarte ni a ponerte en la conexión con la luz, porque la luz la tenemos por el solo hecho de estar vivos. Este es nuestro pensamiento, respetamos cualquier otro, por supuesto. Bien, la herencia genética al nacer te regala los planos de una casa, pero esa casa la construyes y decoras tú utilizando las 5 inteligencias. Utilizando tus pensamientos, tus emociones, tu energía, la parte esencial, la parte corporal. Todo eso hace que construyas tu casa. Te dieron los planos nada más, tú puedes hacer la casa que quieras. Y nunca es tarde para hacer cambios en la casa. Quiere decir que la casa puedes reconstruirla. Muchísimas cosas se pueden cambiar. Mientras más joven es mejor, por supuesto. Mientras más mayores nos cuesta más trabajo, pero igual podemos seguir cambiando durante toda la vida. Quiere decir que no estamos estancados ni condenados a una forma de pensar o de ser. Buenas noticias. Sigamos. Imagínate que tú estás mirando el cielo una noche estrellada y de repente aparece un mensaje que comienza a llegarte y te dice, cuidado, cuidado. Cada nuevo nivel de tu vida demandará una nueva y mejorada versión de ti. Quiere decir que si quieres cambiar y lograr otras cosas, pues es imprescindible que aprendas algo diferente. Acordaos lo que decía Einstein, si haces lo que siempre has hecho, conseguirás lo que siempre has conseguido. Quiere decir que si tú quieres alcanzar otras metas, si quieres emprender un negocio, si quieres crear, si quieres hacer algo nuevo y distinto, es necesario que haya una versión mejorada de ti. Es como hoy en día se habla en los programas, versión 1, versión 2, V3, V4, montones de versiones podemos tener de nosotros mismos. Y ojalá tuviéramos todos los días una versión actualizada de nosotros mismos, cosa que podemos decir, oye, la versión del mes de agosto del 2018 ya está mejorada, ya tengo la del mes de septiembre. ¡Ah, qué bien! Y podemos seguir creciendo constantemente. Así que vamos a ver, vamos a utilizar la PNL para mejorar la versión de uno mismo. Y lo vamos a hacer utilizando este esquema del proceso de conocimiento. Tenemos un conjunto de premisas de lo que son las cosas, algunas de ellas llamamos verdades, otras creencias, y decimos que en el centro está el conocimiento. Pero para que haya conocimiento es necesario algo esencial. Si no está eso, pues no hay conocimiento, hay información, que es distinto. Podemos informarnos, pero conocer algo significa haberlo incorporado para poder transformarlo. Y eso que se necesita se llama experiencia. Por lo tanto, la única manera de producir cambios importantes en ti es cuando tú vives algo, lo experimentas. Leyendo libros se cambia muy poco. Lo que puedes llegar a tener es una indigestión mental de tanta idea y muchas de ellas contradictorias. Lo más importante es que tú vivas la experiencia, la pongas en marcha y que seas capaz de utilizar todas las herramientas que aprendas para poder cambiar. Este es un mapa desde la PNL. Decimos que es un mapa se llama de los niveles neurológicos. Es una historia muy bonita de Robert Dills, que modelando a Gregory Bateson, bueno, es una historia, digamos, que tiene mucho que ver con la forma de procesar la experiencia del ser humano.
Entonces, en la parte externa, fijaros que lo ponemos como un iceberg porque son esas grandes masas de hielo que hay en los océanos. Hay un 7%, un 10% que está en la parte externa, la parte superficial, y el resto está desde la parte desde la superficie hacia abajo. El entorno es donde actúa e interactuamos con nuestra conducta. Y nuestras conductas están basadas en nuestras capacidades, en lo que sé hacer, en lo que puedo hacer. Eso va conformando hábitos, hábitos de pensar, sentir y hacer. Pero todas estas capacidades están conectadas con las creencias. Muchas veces, si tú crees, como bien dijo también, no sé si fue Einstein, porque se le atribuyen tantas frases, pero dice, no, esto lo dijo Henry Ford. Si tú crees que puedes, es verdad, y si tú crees que no puedes, también es verdad. Quiere decir que la creencia hace que tu capacidad se active o se desactive. Si tú crees que puedes hacer algo en un lugar, es muy probable que lo puedas hacer. Pero si tú de antemano dices, esto no puedo hacerlo, pues mira, olvídate, ni siquiera pruebes, porque aquello indudablemente lo que te va a ocasionar es desgaste corporal, pero no vas a lograr nada. Los valores están en consonancia con todas las creencias. Dicen que las creencias y los valores son como el sistema operativo del cerebro humano. Lo que tú valoras en la vida, lo que tú valoras en las personas, eso que muchas veces, y la mayor parte de veces, ni siquiera recordamos cómo se han formado, pero se han conformado por la interacción que hemos tenido con nuestra vida, los valores de la familia, de lo que aprendimos en el colegio, de la vida, de cómo hemos ido viviendo. Un poquito más profundo está la identidad psicológica. Estamos hablando de lo que cuando digo yo soy, y normalmente me toco el pecho, estoy hablando de una identidad. Yo soy pues honesto. Pues mira, estás ahí manifestando un valor con el cual te has identificado. Y en otras personas lo que podemos llamar la identidad esencial. Y esa identidad esencial que siempre está conectada con los demás. Por eso se dice yo y alguien más. Porque el entorno transpersonal puede ser para ti la familia. La familia es un entorno transpersonal. Va más allá de tu persona. También puede ser tus compañeros de trabajo. También puede ser tu club de fútbol. Te consideras integrante de ese club y pues esa es tu identidad mayor, la identidad transpersonal. Y nosotros lo que hacemos es analizar al ser humano cómo se está expresando y manifestando esas 5 inteligencias, cómo se expresan desde el interior, para poder producir los cambios necesarios. Y esto es lo que nos interesa, tener un modelo que nos ayude a realizar los cambios que necesitamos hacer. Entonces, todo esto es una interacción donde nada está separado. Tenemos estas 7 niveles con las 5 inteligencias. Ahí tenemos 12 factores como para empezar a producir cambios muy importantes y los que cada uno necesite. Digo que esto es un modelo, no es verdad, porque hay muchas veces que yo tengo comportamientos de los que no soy consciente, aunque esté en la parte superior del iceberg, mientras que entonces soy muy consciente de un valor. Así que no, esto no es exacto, simplemente es un modelo para entender cómo funciona y poder producir cambios. El primer libro que se escribió sobre la PNL se publicó en 1975, ya hace unos cuantos años, ya vamos por 43 años, o sea que ya nos acercamos a los 50 dentro de poco. En él se presenta un modelo de comunicación interpersonal, cómo nos comunicamos con los demás. Y en ese libro, Bandler y Grinder desarrollaron el metamodelo del lenguaje. Le llamaron la estructura de la magia porque es la manera en que estos grandes comunicadores, parece que eran magos, podrían cambiar a la gente con mucha facilidad. Lo que pasa es que modelando a estas personas que comenté antes, y especialmente a Virginia Satir, que fue la primera, empezaron a descubrir de que había unos patrones lingüísticos que facilitaban que se pudiera poner en marcha los procesos de cambio. Entonces, otra de las cosas fundamentales, que viene más adelante en la PNL, es empezar a entender cómo pensamos. Una cosa es cómo nos comunicamos, como decía hace un momentito, ¿verdad? ¿Cómo piensas? ¿Cómo te comunicas contigo mismo, en definitiva? Porque esta es la gran pregunta de la PNL. Te la hago de forma muy sencilla ahora. ¿Cómo piensas? No me digas bien mal, porque no tiene sentido. ¿Piensas relacionando información? ¿Qué otras maneras tienes? Intuitivamente, emocionalmente, por sensaciones. Sí, todo esto es verdad. Pero hay un punto fundamental, mucho más interno, el que podríamos decir que es el lenguaje del cerebro. Cuando la programación neurolingüística se le llama así, se le llama porque hay unos elementos básicos con los cuales el cerebro se puede reprogramar. Podemos hacer cambios en el cerebro. Básicamente, y esto es lo que vamos a utilizar constantemente en toda la formación de la PNL, los seres humanos pensamos de 3 grandes formas. De forma visual,
a esto se le llama sistemas representacionales o lenguaje del cerebro, quiere decir que nos representamos imágenes. Estamos constantemente pensando en imágenes. Podemos editarlas, podemos cambiarlas, podemos modificarlas. También pensamos en palabras, es lo auditivo. Palabras, sonidos, cosas que nos decimos a nosotros mismos, palabras internas y externas. Y la K representa la palabra kinestésico, que es el conjunto de sensaciones corporales, olores, sabores, y también, por supuesto, podemos editarlos y crearlos. Es decir, son los 5 sentidos. La vista, el oído y el tacto, olfato y gusto pertenecen a lo kinestésico. Estas son 3 grandes formas de pensar que tenemos los seres humanos. Incorporamos la información de la parte más externa a través de los sentidos, llevamos esa información, vemos un mapa a través de ese telescopio que tenemos allí, pero lo que yo estoy viendo fuera, fijaros que es distinta a la imagen que tiene la persona en su cabeza. Quiere decir que no es lo mismo. Lo que está viendo fuera no es lo mismo que lo que él se representa o ella se representa. Por eso decimos, la forma en que nos representamos lo percibido tiene mucha importancia en nuestro lenguaje y, por tanto, en nuestro pensamiento. Por eso la PNL es una herramienta tan maravillosa de comunicación, porque nos permite primero entendernos a nosotros. ¿Qué diferencia hay en pensar en imágenes, a pensar en palabras, a pensar en sensaciones? Las diferencias son muchas en la manera de expresarnos, en las palabras que decimos, en la forma en que hacemos nuestra comunicación. La ventaja de una persona que aprende PNL es que puede identificar cómo piensa una persona. Esto no es para hacer telepatía. Esto es para saber, si esa persona piensa más en visual, en auditivo, en kinestésico, yo puedo comunicarme mejor, puedo enseñar mejor, puedo dirigir un equipo mejor cuando entiendo de qué manera funcionan los demás. Pero si voy al mundo personal, me puedo entender mejor con mi pareja, con mis hijos, con mis padres, con mis amigos. Cuando entiendo que cada ser humano piensa de forma diferente. Y la PNL te acerca a esa manera de pensar para mejorar la comunicación. Esta es una de las primeras y grandes aplicaciones, de las más importantes de la programación neurolingüística. Así que el mapa no es el territorio. La idea que yo me hago, lo que estoy viendo fuera, no es lo mismo que me represento en la cabeza. Ninguno de nosotros ve la misma realidad. Nos representamos las cosas siempre de forma distinta. Por lo tanto, podemos colaborar para ayudarnos a entender mejor todo lo que está sucediendo. El mapa no es el territorio, la gran frase de Korzybski que se aplica constantemente en la programación neurolingüística. Este objeto, pues mira, mirado desde un punto de vista o mirado desde otro, siendo el mismo objeto, uno entiende una cosa distinta. Creo que con esto, este cilindro, pues, lo podemos ver de una forma u otra. Esto es la gran base de la comunicación, entender que el otro está viendo algo distinto a mí, está entendiendo algo distinto a mí, por lo tanto puedo ayudarle, ayudarme a comunicar mejor y ayudarle a cambiar. A veces nos encontramos con gente que ven siempre lo mismo. Esto es un hermoso dibujo que me parece maravillosamente simbólico, es decir, lo tiene delante de la nariz, está viendo siempre las cosas, siempre es el mismo cuerno en todo lo que pinta. Por eso decimos que una de las frases favoritas que hay en nuestro instituto es: el verdadero viaje de descubrimiento no consiste en buscar nuevos caminos, sino en tener nuevos ojos. Una frase de Marcel Proust, y a mí me encanta, porque recorriendo el camino de todos los días con nuevos ojos, ves cosas distintas y aprendes cosas diferentes. Esto es lo que buscamos. Uno de mis profesores, está este libro escrito por Seymour y Joseph O'Connor. Joseph O'Connor, yo me he formado con él algunas cosas. Tiene un libro muy bonito, se llama Introducción a la PNL. Y en ese libro habla del seminario de PNL en 3 minutos. Dice, si la PNL tuviera que ser resumida en un seminario de 3 minutos, sería más o menos así. El director del seminario entraría y diría: señoras y señores, para tener éxito en la vida tienen que recordar tan solo 3 cosas. Primero, saber lo que quieren. Tener una idea clara de qué objetivo quieren alcanzar en cada situación. Perfecto. Segundo, estar alerta y mantener los sentidos abiertos de forma que se den cuenta de lo que están obteniendo. O sea, tú quieres obtener algo, pero realmente lo estás obteniendo. Hay que estar alerta a esto. Y en tercer lugar, tener la flexibilidad de ir cambiando su forma de actuar hasta que obtengan lo que quieren. Es decir,
saber lo que queremos, observar si lo estamos logrando, aprender, y en tercer lugar, flexibilidad para cambiar y conseguir realmente lo que queremos y no cualquier otra cosa que se nos ha cruzado por el camino. Nosotros dentro de nuestros cursos a esto le llamamos instalar un GPS. Vamos a instalar un GPS. Estas tres cosas se pueden mover, se triangulan como un GPS y podemos encontrar rápidamente una forma de transformar nuestra percepción y que de esta manera seamos capaces de orientarnos rápidamente. Nuestro gran objetivo entonces está resumido en estas 6 frases que están aquí. Bien, vamos a hablar de una novedad que es lo que estamos haciendo en este momento con la PNL Online. Dentro de poco, próximamente, comenzará una formación online de Practitioner en PNL Transpersonal. Este curso introductorio que hacemos el día 22 de septiembre, del cual voy a hablar un poquito más ahora, pues entonces es una forma de acercarnos a esta novedad, a este curso online. Y si deseas tener más datos, puedes solicitar información al iph@institutopotencialhumano.com. Es decir, ahí tendremos toda la información que quieras de este curso. Y ahora vamos a ir terminando, y me gusta mucho también esta frase de Chopra: comenzarás a ser libre cuando entiendas que tu vida es el resultado de una elección. Tú eliges. Eliges, pues no sé, ir a dar un paseo o quedarte tirado en el sillón viendo una película. Pues eliges. Eliges comer un tipo de comida o eliges otras, eliges. No dices, sí, yo aprendí esto en mi casa, en mi familia. Sí, correcto, pero ¿cuántos años tienes? Eso te lo dieron de comer cuando tenías 10 años, desde toda tu niñez. Pero tú ahora, si tienes más de 18, tienes que hacerte responsable de que tú puedes cambiar tu forma de comer. Y también puedes cambiar tu forma de pensar. Y también puedes cambiar tu forma emocional. Y también puedes entender muchas más cosas. Deja de llorar como un niño y empieza a hacerte mayor, adulta, adulto, y empieza a elegir lo que realmente quieres. El 22 de septiembre hacemos este seminario presencial y online, Cambia tu vida con PNL. Se puede hacer online porque es un seminario donde yo voy a dirigir todos los ejercicios. Quiere decir que lo podrás ver todas las veces que quieras hasta fin de año. Tienes ahí 80 días para ver el seminario, y entonces todo lo que tenemos a nuestra disposición es utilizarlo, practicarlo y darte cuenta de cómo puedes utilizar técnicas rápidas y fáciles para cambiar tus estados mentales y emocionales y realmente producir los cambios que quieres. Estamos a tu disposición para cualquier cosa que quieras informarte. Y terminamos con esto. Muchas gracias por interesarte en nuestras actividades y contacta con nosotros para lo que necesites. Recuerda, utilizando la PNL el cambio es posible, realmente posible. Muy bien, ahora vamos a empezar a responder preguntas que hayan ido llegando durante esta webinar. Muy buena pregunta. El taller está preparado exclusivamente de forma práctica y para que una persona que esté en presencial o en online pueda hacer exactamente lo mismo, porque voy a dirigir todas las dinámicas, las dirijo yo. Y se pueden lograr, tengo ya en mente 2 técnicas muy sencillas y muy eficaces que pueden ayudarte durante toda la vida. Cambiar estados de ánimo, por ejemplo, cuando una persona estás bloqueado, que no sabes pensar o que tienes una emoción que te está cerrando el cuello o la vida, pues entonces se puede ayudar. Hay técnicas muy rápidas y sencillas para hacer esto. Por la tarde del taller, primero va a haber una demo, que es la única parte no práctica, que es una demo de cómo se pueden cambiar cosas muy profundas, como miedos, traumas. Y entonces voy a hacer una demo de cómo eso es posible, para que se vea lo que se puede aprender que en un curso más largo, el Practitioner. Pero también por la tarde haremos un trabajo de motivación muy potente, que va a tener lo que se llama en PNL un anclaje que puedes llevarte y ejercitar también durante toda la vida. O sea que todo será práctico, pero habrá por lo menos 2 cosas muy potentes que se las puedes llevar y cumplir y trabajar con ellas durante toda la vida. Me comprometo con esto. Es una pregunta muy bonita porque la PNL tiene una aplicación muy importante para mejorar la comunicación y las relaciones en todos los niveles, en todos los planos. Aquí va a ser una parte, sí,
pero es una parte pequeña en relación a todo lo que se puede aprender para mejorar la comunicación en el curso de Practitioner. Quiere decir que no es un taller aplicado exclusivamente al mundo de las relaciones. Habrá técnicas, pero no es lo más indicado para todo lo que me dices en tu pregunta. Sí, absolutamente, radicalmente sí. Resultados de entender mejor lo que te dicen, resultados como para poder comunicar mejor lo que quieres. Supongamos, una dietóloga que tenía mucha dificultad para que siguieran sus pacientes, siguieran su recomendación, entendió cómo comunicarse mejor y ahora estaba contentísima de los resultados que se lograban sus pacientes, pero porque ella se comunicaba mejor. Nosotros tenemos la tendencia a decir el otro no entiende. Sí, pero la comunicación siempre es cosa de dos. Si el otro no entiende es porque tú no te has explicado del todo bien. En programación neurolingüística decimos el resultado que obtienes en la comunicación es el valor de tu comunicación. Quiere decir que si quieres resultados mejores tienes que mejorar tu comunicación. Entonces, a nivel de comunicación es esencial. Por ejemplo, a nivel de trabajos musculares para gente que trabaja con el cuerpo, con tensiones, cualquier tipo de trabajo que tiene que ver con el cuerpo, también haciendo conectar con la parte mental se logran resultados muy bonitos e importantes. Es algo que yo he experimentado, de qué manera, haciendo un trabajo coordinado, el terapeuta y yo, logramos cambios musculares, solventar problemas con mucho más facilidad. Así que toda la entrevista terapéutica se ayuda con la PNL y también hay otras maneras de facilitar los resultados. Vuelvo también a informar de que esto no es todo lo que vamos a encontrar en este seminario de un día. Esto es algo que tiene que ver más con el practitioner. Sí, para eso sí, porque dije que vamos a tener un trabajo de motivación muy importante. Quiere decir que cada uno fijará su objetivo. Entonces, si tú fijas el objetivo del que quieres mejorar en esa área de tu vida, pues entonces utilizarás la motivación del taller para mejorar esa área. Es un trabajo muy potente que toca muchas áreas, como para hacer, pues yo le llamo una constelación motivacional. Es decir, vamos a ver que la motivación no es simplemente decirte yo puedo, que es un positivismo un poco torpe, pero sí es conectar justamente con esos niveles neurológicos, como te decía, desde tus hábitos, tus creencias, tus valores, tu identidad, lo transpersonal. Todo esto se puede poner en marcha en una dirección, y esto sí lo haremos en el taller. Pues una buena pregunta. Nosotros ofrecemos una forma de hacer en online donde le damos la parte teórica en online y la parte práctica después la ofrecemos aparte. Es decir, nosotros creemos que la profundidad de la PNL y la práctica necesita un entorno de prácticas controladas, donde con profesionales, con profesores del Instituto Potencial Humano, podemos ayudar a que la gente practique y corregir justamente todas las cosas necesarias para que esa persona termine aprendiendo de una forma totalmente eficaz. Así que nuestro proyecto es hacer un online de la parte teórica, pasar por los resultados, hacer los exámenes correspondientes para saber que se ha aprovechado esa parte teórica y después ir ofreciendo la parte práctica. Quiere decir que normalmente son 8 módulos de trabajo y entonces lo que ofrecemos primero módulo a módulo, hacemos el módulo 1, el 2 y el 3, la teoría, y después conjuntamos durante un fin de semana la práctica de esos módulos, hacemos lo mismo con el 4, 5 y 6, otro segundo encuentro presencial, y el módulo 7 y 8, un tercer encuentro presencial, donde ahí aseguramos que la persona sale pudiendo poner en marcha técnicas muy potentes y profundas de las que se utilizan en PNL, como esto que hablaba yo de cambios de hábitos de todo tipo, cambios de problemas emocionales intensos, como puede ser un miedo, un trauma, de ese tipo, se pueden trabajar con mucha facilidad en PNL y tener resultados muy buenos y en muy poco tiempo. Así que esa será la manera de ir combinando el online con la parte práctica. Por eso decimos que es un curso blended, en realidad. Tiene una parte teórica que se hace por online y una parte práctica que se hace presencial. Inclusive esto estamos estudiando la forma de hacerlo también extensivo a Latinoamérica. Quiere decir que podemos juntar todos estos y en distintos países, ahora cuando hay gente que haya hecho la parte online,
podemos ir ofreciendo hacer un encuentro de una semana donde se hace toda la práctica para que os llevéis incorporada la PNL en todas las células del cuerpo. Así que es posible aprenderlo con estas condiciones. Muchísimas gracias por vuestra atención y estamos a vuestra disposición para lo que queráis.